hermanos presentes, es para mí un privilegio muy grande estar entre ustedes en esta ocasión, por lo tanto, a leer en el Evangelio y verso 25 en adelante. Verso 24 en adelante del Evangelio según San Mateo, verso 16 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niegue todo aquel, la perderá, y todo el que quiera, y todo el que pierda, porque por su alma tendrá en la gloria, y entonces pagará a cada uno. Si hay alguno de los que están hasta que 17 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró. Blancos hicieron Moisés y Elías. Pedro dijo: hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una luz, una en quien tengo, que Dios bendiga su palabra. Pues de lo cual no gustaría la vieran, como vendrá él con gran voz de su Padre con sus ángeles. Pagará a cada uno, el Hijo del Hombre con sus ángeles, para dar a los seres humanos conforme comprender estas cosas se han de cumplir en la venida. Podemos ver que en la venida del Hijo del Hombre con la recompensa pagará conforme a su obra. En palabras más claras, y a la cizaña conforme a las obras de la cizaña, la cual ha estado haciendo a través de los tiempos. ¿Ve lo sencillo que es? Es para darle el pago con gran poder para los que han partido en el pasado, en la resurrección de los muertos, porque Jesús dijo: oirán la voz del Hijo de Dios, la voz del Hijo de Dios, mis ovejas, y me siguen, y al extraño no seguirán. La palabra de Dios, la voz de Dios, los hijos de Dios, sea que estén vivos, encuentren sus cuerpos en el sepulcro y su alma en el paraíso. Escucharán la voz de la trompeta del Señor. A todos los escogidos para darle la recompensa, la transformación de sus cuerpos, la vida eterna en cuerpos humanos. Para los escogidos, al que vencido de vestiduras blancas, al que venciere llorona, el que venciere no recibirá daño. Está hablando de que recibirá entonces vida eterna conforme, porque estará recompensa en el tiempo final que el Hijo del Hombre con sus ángeles en su venida dará del reino. Pensa atada en manojos y luego echada luego de la gran tribulación, de los juicios divinos de la gran tribulación, serán los que quemarán, y allí y el crujir de dientes. Será un tiempo difícil para aquellos que la recompensa que les toque sea el juicio divino. Pero para los escogidos, la recompensa es vida eterna, la recompensación de sus cuerpos, el regreso a la eternidad. Por eso San Pablo, hablando en que esto tenía que acontecer, no literal, sino a una etapa, a una edad. No contristéis
al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados, hasta o para el día de la redención. El primer día, la primera edad de la iglesia, que fue el primer día, ahí no hubo una transformación, era para ese primer día, no era para esa primera edad. En el segundo día o edad tampoco aconteció, porque no sería el día ni la hora. En la tercera edad tampoco aconteció. Y así pasaron 7 días espirituales, 7 edades, y no aconteció en ninguna de esas 7 edades. El Señor Jesucristo, cuando resucitó el día domingo. El día domingo es el día octavo, cuando ya han pasado el sábado, presenta la séptima edad de la iglesia, luego de haber, que es el día de la edad de la piedra angular, la octava edad de la iglesia gentil, que es la corona de la iglesia. La edad que corona la iglesia es la edad de la venida, es la edad del día de redención. Ese es el día espiritual de redención, que no tiene nada que ver con un día literal o una semana literal, sino con una edad representada en un día de la semana, representada en el día domingo, el cual es el día octavo y también el primer día de una nueva semana. Así fue con el Señor Jesucristo. Resucitó el día domingo y los escogidos del Señor escucharán la voz. El domingo espiritual es octavo día y los muertos escucharán la voz en ese octavo día y se levantarán y los vivos serán transformados, porque esa es la recompensa para los elegidos, para los escogidos. En el tiempo de la venida de dar el pago a cada uno según fuere su obra. La obra de los escogidos a través de la obra de Dios manifestada en medio de ellos, la obra que ellos estuvieron sosteniendo con sus oraciones, con su trabajo, con su devoción, con su ofrenda, porque ellos desempeñaron. San Pablo, vuestro trabajo no es en vano, porque al final del tiempo el Hijo del Hombre vendrá a cada uno conforme a su obra. Los hijos de Dios, en cada edad en que vivieron, trabajaron en la obra de Dios. Por lo tanto, la obra de ellos que les correspondía a ellos llevar a cabo, ellos recibirán a la obra que correspondió. Y los ejemplos final de ser transformados sin ver muerte, recibirán la recompensa más grande de todos los tiempos, transformados sin ver muerte al tiempo final. Y como esa obra no puede terminar, no puede concluir como concluyó la obra de las edades del pasado, entonces la recompensa la han de recibir estando vivos. Esa será la recompensa para los elegidos que estén vivos en el tiempo final, la transformación de sus cuerpos a la eternidad. Unos de los escogidos que vivan en esto, a dormir o a morir, porque alguno podría irse si es que Dios lo llama. Cuando regrese y le veamos, que le hemos de conocer. Si resucita, usted los ve, usted como ni los conoce, no sabe ni quiénes son. No sabe que San Pablo, pero
los elegidos que están vivos, que vivieron en medio de ellos, y es que si algún alcanzara en el paraíso por algún no será para que sea de elegidos que están vivos, de que la resurrección ha ocurrido cuando le veamos. Todavía no ha ocurrido, pero ocurrirá, como dijo San Pablo. He aquí os digo un misterio: todos los que vivimos seremos transformados. Ese es el gran misterio que para la resurrección y la transformación de los vivos tiene que llevarse a cabo. El misterio de la trompeta final que prepara a todos y a los que los prepara para la resurrección de ellos. Ellos escucharán la voz del Hijo de Dios en el tiempo final, la gran voz de trompeta, y se levantarán. Y los vivos escucharán la gran voz de trompeta y serán reunidos y transformados. Esa es la del reino de Dios. Y el reino de día sin advertencia. El reino duerme al orden de su venida. El hombre vendría en su reino conforme a como él prometió. Él habló de allá en su primera venida, donde ocurrió la primera venida del Hijo del Hombre, el origen se cumplió y se muestra en el occidente la revelación del Hijo del Hombre en el tiempo final, en el occidente, voz de trompeta, llamar y juntar a todos los escogidos. Él estará viniendo con sus ángeles en el tiempo final, en el reino de Dios. Cuando los elegidos, los hijos de Dios, escuchan la gran voz de trompeta, la gran voz de trompeta, el me conocer estos misterios del reino de Dios, porque para vosotros es concedido conocer los misterios, y como es concedido a vosotros conocerlos, a vosotros es dado a conocer el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a los escogidos con gran voz, los que están vivos, y primeramente Cristo resucitado. Misterios del reino de Dios, para dar a conocer la conforme y el orden de su venida. El orden de su venida es conforme a lo que él estableció con Moisés y con Elías, o sea, con sus ángeles, llamando a todos los escogidos con gran voz de trompeta y juntando a los escogidos para luego darle el pago que les corresponde, la transformación de sus cuerpos. Ese es el a los escogidos del tiempo final. Y el pago para los que han muerto será la resurrección de ellos en cuerpos gloriosos. En el tiempo de Jesús, algunas personas preguntaron al mismo Jesús cuándo habría de venir el reino de Dios. Y él les dice a ellos: el reino de Dios entre vosotros está, porque allí estaba el Hijo del Hombre en medio de ellos en su primera venida. Y siempre la venida del Hijo del Hombre es en su reino. El Hijo del Hombre en la tierra está en la tierra. Ahora hemos visto en su reino, los cuales son el ministerio de Moisés y Elías, llamando con el mensaje final a todos los misterios están prometidos para el tiempo final. Y el mismo libro del Apocalipsis en el capítulo 11 dice que son los dos ungidos, los dos candeleros, los dos olivos que están delante de la presencia de Dios. Al final están manifestados en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, que él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio
de estas cosas, el final, el último de los profetas, el Benjamín de los profetas que viene con el doble ministerio de Moisés y Elías, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta para la transformación de sus cuerpos en el tiempo final. Con el doble están representados los muertos en el ministerio de Moisés, que está manifestado del Señor, representados en el ministerio de Elías, que en el ángel del Señor Jesús trompeta llama. Por lo tanto, los vivos y los muertos escogidos están representados en el ministerio del ángel del Señor Jesucristo en el tiempo final, conforme a la promesa de Dios, de los muertos, con la gran voz de trompeta, y obrará para la transformación de los vivos en el ministerio del fin del siglo. El ministerio del Señor Jesucristo, trayendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel. Él viene declaración de Jesucristo en el tiempo final. Por eso, en las palabras de la profecía de este libro apocalíptico, que el ángel mensajero del Señor Jesucristo viene dando a conocer en la gran voz de trompeta, llamándolos y juntándolos con la revelación de Jesucristo, que es la gran voz de trompeta que Él prometió, y recibiendo esa revelación de Jesucristo para el tiempo final, ha prometido para el fin del tiempo. Nos damos cuenta que estamos viviendo en la venida el Hijo del Hombre en su reino, voz de trompeta. Nos damos cuenta de estas grandes promesas del tiempo final, y por consiguiente entonces nos damos cuenta que seremos transformados en el momento de la transformación de los vivos, al ver a los muertos resucitados en el tiempo final. Esa es la promesa para todos los escogidos que estarán escuchando, y esa es la única señal de que para la transformación de su cuerpo. Esa es la evidencia que Él tiene de que es un escogido, que recibe la venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles, el ministerio de Moisés, gran voz de trompeta, que Él reúne a todos los escogidos. La gran voz de trompeta es para llamar, para reconocer. El que escucha la trompeta final es por su nombre escrito conforme al programa de Dios, para recibir el programa que Él tiene para este tiempo. Por eso, la trompeta final, porque vino para escuchar esa trompeta final, para ver la venida del Hijo del Hombre en el occidente resplandeciendo como el relámpago con sus ángeles, y llamando a los escogidos del reino de Dios en tierra de América, en el occidente, cuando en el tiempo final pueden ver la venida del reino de Dios. Entonces, llenos de alegría y de regocijo, dicen: las cuerdas nos han caído en lugar de la heredad que nos ha tocado, vida del reino de Dios, conforme a su promesa. Podemos, por sus ángeles en su reino, podemos escuchar la gran voz de trompeta, el mensaje final, y podemos comprender así los misterios del reino de Dios para el tiempo. En la gran cosecha y ángeles del beta que nos recogen en estos ministerios, manifestándose en el ángel mensajero del Señor Jesucristo en la venida del reino de Dios.
la venida. ¿Ha visto usted lo sencillo que es todo? Es todo tan y tan sencillo que usted no tiene que estar o a un instituto religioso para estudiar teología, para estudiar religión, para comprender estas cosas. Peta, mensaje de testimonio del ángel del Señor Jesucristo, que con la revelación de Jesucristo, dándole a conocer al pueblo de Dios, abre el entendimiento de todos los elegidos para comprender los misterios del reino de Dios en su venida. Y de la venida del reino de Dios, el misterio de la venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles, entonces se convierte en una realidad para nosotros y deja de ser un misterio, porque un misterio es algo que uno no conoce, pero ya deja de ser un misterio y se convierte en una realidad que uno puede ver. A Dios, gracias, escuchan lo que tú prometiste para el tiempo final, la venida del Hijo del Hombre en su reino, con sus ángeles, llamando. Eso es la venida del reino. Sencillo, pero bíblico. Sencillo, pero lo más grande del programa de Dios. Pero siempre lo que Dios dice y que es algo grande, cuando lo manifiesta, es algo tan sencillo que si usted no vigila, porque Dios es un Dios sencillo. Y los elegidos de Dios, que no se dejan sino por lo que Dios prometió en su palabra, porque ellos saben que como Dios ha dicho, así Él hará. Y si Él prometió la venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta, eso es lo que los escogidos esperan, desean y reciben. Estamos viviendo en el tiempo de la venida del reino de Dios. Para eso, para ver y recibir al Hijo del Hombre en su reino, para así nosotros poder ser transformados en el tiempo final. Y por eso le damos gracias a Dios, porque estamos aquí para eso y creemos y recibimos en el tiempo final. El reino de los cielos ya hace fuerza, ya hace fuerte, y los valientes lo arrebatan. Los valientes son los escogidos, los elegidos, soltan a la realidad bíblica este tiempo final. El Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles para recibirle con alegría de corazón, con agradecimiento a Dios, porque les permite vivir para ver la venida del Hijo del Hombre resplandeciendo como el relámpago en el occidente. Lo que Él tenía preparado para cada escogido en el tiempo final, lo que Él prometió. Y todavía la transformación de nuestro pueblo. Pero el reino de Dios, porque Él dijo, el que venció en mi trono. Él para transformar nuestros cuerpos en el tiempo final. Todo esto en la venida del Hijo del Hombre en su reino. La venida del reino de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Será hasta la próxima. Bueno, que yo sé
anoche que estuvimos tan regocijados escuchando este grande mensaje que se esperaba. Bueno, mis hermanos, antes de todo vamos saliendo para Villavicencio mañana. Creo que esta gira va a ser de una grande ayuda para Colombia y una gran determinación para Colombia, toda esta gira que él ha tenido en Colombia. Esperamos que a cada creyente y cada persona pueda tener un gran provecho cada vez que estamos tomando este tiempo. Antes de todo quiero decirles que cuando ya se finalice, se van a parar, todos dejen las sillitas quietas, no las vayan a mover, dejen las quietecitas, van saliendo a su tiempo y no sé decirles a ustedes más, sino muchas gracias a Dios y a la presencia de todos ustedes que se esforzan por estar escuchando algo que vale la pena dedicarle el tiempo. Esto esperamos de siempre, todas las personas, amigos. Podemos ir mirando con los ojos espirituales la tierra prometida, la cual está muy cerca. Pueden sentarse, hermano. Para los que no han entendido el cambio de dispensación y para los que todavía se consideran en la séptima edad de la iglesia, nosotros, el concepto de ello es que estamos derrotados, que estamos extraviados, que vamos por un camino extraviado. Pero nosotros sabemos que vamos victoriosos, porque vamos por el camino de Dios. En la primera venida, la palabra, el verbo hecho carne dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué será lo que dirá el Hijo del Hombre en su segunda venida? ¿No será que dirá lo mismo? Nuevamente él dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es la palabra hecha carne, y la palabra hecha carne es la que liberta. Nosotros no estamos derrotados, más bien hemos sido libertados de todo credo, de todo dogma, de toda interpretación humana, y estamos viviendo de las promesas divinas, de la palabra prometida para hoy. Hemos estado frente a frente, y en esta noche vamos a tener el privilegio de estar frente a frente a la promesa divina para ese tiempo. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Dios nos ha concedido en esta tarde y en este tiempo en el cual estamos viviendo. En esta tarde vamos a tener ese gran privilegio de estar frente a frente a la trompeta, a la final trompeta. ¿Y usted sabe lo que significa estar frente a frente a la final trompeta? Cuando el apóstol Pablo dijo: porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán.
Y nosotros hemos estado escuchando la trompeta final. Dígalo bien, no es una trompeta de las 7 trompetas que tocaron y que sonaron en las edades. Estamos escuchando la trompeta final, la misma trompeta que oyó Juan cuando le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de las edades. Por eso es que los que están en las edades no pueden ver la palabra hecha carne, porque la palabra hecha carne no está en ninguna de las 7 edades de la iglesia. La palabra hecha carne está en una edad más alta, en una edad celestial. Y para Juan poderla ver, siendo Juan el tipo nuestro, para él poderla ver, él tuvo que escuchar esa voz como de trompeta y subir. Y cuando subió, entonces empezó a ver cosas que no se podían ver en las edades de la iglesia. Y ustedes saben que lo primero que vio fue ¿quién? A uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Sentado dónde? En el trono. ¿Qué será lo que los elegidos ven cuando suben y dejan las edades de la iglesia y suben por el sonar de esa trompeta, por esa voz que les dice, sube acá y yo te mostraré? Ahora fíjense ustedes que la misma voz, la misma trompeta es la que nos muestra las cosas que han de acontecer después de las edades de la iglesia. Esas cosas no pueden ser vistas en las edades pasadas, en ninguna de las 7 edades. Porque aún el 7º mensajero, para poderlas ver, Dios tuvo que subirlo, para poderlas ver. Porque si a Juan también le tocó subir, al 7º mensajero también le tocaba subir. Pero en el tiempo del 7º mensajero, solamente el 7º mensajero pudo subir. Los demás ninguno subieron, porque no era para ellos subir, era para nosotros era que estaba elegido subir y ver las cosas que sucederían después de las que acontecieron en las edades de la iglesia. Y en esta noche le damos gracias al Señor por estar aquí, arriba, en la edad de la piedra angular, en la cima del monte de la transfiguración, viendo y escuchando al Hijo del Hombre tocando la final, transformado si está vivo, y tiene derecho también a recibir al Señor en el aire, y tiene derecho también a poseer el milenio. El que recibe al Señor en su segunda venida como el Hijo del Hombre. Así es que yo le pregunto a usted, ¿lo ha recibido usted? Si lo ha recibido, gócese, regocíjese, porque tiene toda la oportunidad de todas las promesas divinas. Así es que en esta noche tenemos el gran privilegio, la gran bendición de tener con nosotros al mensajero del Señor Jesucristo, nuestro amado hermano William Soto Santiago, quien vamos de inmediatamente a dejar con nosotros en este lugar. Nuestro amado hermano William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para verlos a todos ustedes, saludarles y